en las matrículas. ¿Qué le parece a usted? Si tiene alguna queja, no duden en llamarnos, que a partir de este momento abrimos nuestra línea telefónica, Julio, para nuestros televidentes, al 619-0709, 619-0709, llámenos si tiene alguna queja, si le ha dicho que tiene que hacer un pago adelantado a la hora de la matrícula de sus hijos, y para ello saludamos al congresista Jaime Delgado de las Indias de Ghana, Perú. Bienvenido, congresista. ¿Cómo está? Muy buenos días, María, Julio. Bueno, esta semana yo he estado visitando colegios y acompañando con también la Fiscalía, el Ministerio de Educación, con la prensa. Indecopi también, ¿no? Indecopi también ha estado haciendo un trabajo intenso, recibiendo las denuncias del público y verificando realmente de que los colegios estén en orden, cumpliendo sus obligaciones. Yo siempre he pensado de que entre el colegio, que es el centro educativo que brinda un servicio importante para todos los alumnos, tiene que haber una relación armónica con los padres de familia y con los usuarios, que son los niños, ¿no? Pero cuando de por medio surgen este tipo de situaciones de incumplimiento de la ley, obviamente colisionan a ambos intereses y eso no es bueno. Entonces yo creo que este tipo de campañas son disuasivas. Ahora, no es que ahora se ha iniciado la campaña de matrículas, pero en realidad nosotros venimos trabajando ya desde todo este año, desde el mes de octubre. Yo vengo citando a los directores de los colegios privados, a las editoriales, junto con todas las autoridades, para persuadir de que no lleguemos a esta situación de denuncias y quejas. Yo creo que ha bajado bastante con relación a otros años, sobre todo el tema de las editoriales, las comisiones y todo esto. No obstante, estamos vigilando. Esta semana hemos detectado algunas cosas. Nos ha llamado la atención de que persistan algunos colegios en pedir partida de bautizo, partida de matrimonio religioso en original todavía, cuando es clarísimo de que eso es violatorio de la Constitución, violatorio de la ley, que se expresa en el sentido de que no se puede discriminar a las personas en razón de su religión. Entonces, imagínate que una madre soltera quiere matricular a su hija o hijo en el colegio católico donde ella estudió, y además de la que es vecino, que está al lado de su casa, pero por circunstancias de la vida, pues es madre soltera, pues porque se cruzó con un tipo que no valía la pena casarse con él, o qué X circunstancia, quién sabe. Permítame ser incluso producto de una violación. Así, producto de cualquier situación. O sea, ¿por qué estamos haciendo pagar a ese niño o a esa niña? O sea, condenando al derecho de no, tú no vas a estudiar en este colegio que está al lado de tu casa y donde tu familia, tu mamá, todas tus tías estudiaron, porque tú eres hija de madre soltera. O sea, y no tienes partida de bautizo y no tienes partida de matrimonio religioso. O sea, ¿en qué país estamos? Entonces, ya nosotros hemos dado cuenta de la existencia de algunos colegios que están requiriendo ese tipo de requisitos, pese a que el propio consorcio de colegios católicos hace 2 años ha notificado a todos los colegios diciéndoles, señores, no pueden estar requiriendo ese tipo de condición para la matrícula. Ahora, bien interesante lo que usted nos dice, congresista, porque en realidad cada año vemos, la semana pasada, el domingo, si no me equivoco, TV Perú Noticias abrió también las líneas y nos enteramos que hay nuevas cosas. Cada año salen nuevas razones o formas o excusas para querer cobrar indebidamente a la gente. Por ejemplo, hubo el caso de una señora que se quejaba que le cobraban 280 soles en Santa Anita, si no me equivoco, por retirar a su niño de ese colegio. Y además no le entregaban los documentos durante ese año escolar al niño. ¿A dónde se puede quejar esa persona? Bueno, ese es un tema que estamos investigando, ¿no? Porque efectivamente los colegios tienen derecho a cobrar una pensión, tienen derecho a cobrar una matrícula, los padres tienen la obligación de pagar. Cuando no pagan, digamos, puede retenerse estos certificados. Pero cuando de pronto se cobra por los certificados o estos documentos, sumas que son exorbitantes, entonces ahí los padres se sienten mortificados, porque fíjate, cuando quieres cambiar de un niño de un colegio a otro, o cuando termina el colegio, tiene que dar su certificado de estudio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus notas? Esto hasta es parte del servicio, es inherente al servicio. Si yo estudié en este colegio y he aprobado el curso, dime que he aprobado. ¿Con qué me dices que ha aprobado? Con un certificado, es parte inherente del servicio. Y esos certificados son además extendidos en formatos otorgados por el Ministerio de Educación.
a nombre de la nación. Y los colegios públicos, claro, cuando extienden estos certificados, sí, o los hacen gratis o cobran pues exactamente el costo del papel. Pero en algunos colegios particulares cobran hasta 200, 300 soles. En un formato además que se los ha dado el propio ministerio. O sea, ahí hay un aprovechamiento. Y ese tipo de cosas hay que denunciarlas. Yo les pido a la gente que nos está escuchando, a los televidentes, que cuando vean ese tipo de cosas se comuniquen con Indecopi, con el Ministerio de Educación o a mi correo, que es jaimedelgado.pe. Tenemos una llamada, está Corina, la señora Corina o señorita, no sé, nos está llamando desde Chorrillos. Corina, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos brevemente, ¿cuál es tu consulta? Quisiera ver si es obligatorio que me cobren lo que se pasó en la matrícula en un colegio particular, que ayer he ido a averiguar para poner a mi hija. ¿Cuánto te están cobrando por matrícula? 70 soles. 70 soles por matrícula en un colegio particular. Ajá. Esta es tu consulta, si es correcto o no. Bien. Claro, si es correcto no, más particular, bueno, me sé que no es tan obligatorio. ¿Y cuánto es la pensión, Corina? La pensión es 150, pero me han dicho que pague el 6 de marzo, porque las clases empiezan el 3. Pero aparte de eso me están cobrando 120 soles, lo que es gastos administrativos, que incluye pues la libreta, las copias durante todo el año. O sea, 70 soles de matrícula, 120 soles de gastos administrativos. Ajá. Y 150 soles de la pensión por adelantado. Sí, me están cobrando el 6 de marzo, y eso me ha dicho que tengo que pagar. La ley establece de que los colegios particulares pueden cobrar pensión por los meses cuando están dando clases. Es decir, si comienzan clases en marzo, será de marzo a diciembre. Entonces no podrán cobrar enero, febrero, que no hay clases. Y pueden cobrar una matrícula que no puede ser un monto superior a una pensión. En este caso parece que se cumple, ¿no? Porque la matrícula 70 soles, la pensión 150, está bien. Pero lo que está mal es que les cobren estos gastos administrativos. 120 soles. 120 soles, porque eso es ya una cuota extraordinaria, que solo la podrían cobrar si tuviera una autorización del Ministerio de Educación. Entonces ese cobro es ilegal. Como es ilegal también el cobro de la pensión adelantada, porque la ley establece de que las pensiones se pagan al finalizar el periodo del servicio, es decir, servicio prestado, servicio pagado. La pensión se tendría que cobrar a partir de, digamos, si es la de marzo, la última semana de marzo, digamos. Finalizado marzo, es decir, los primeros días de abril. Imagínate. Entonces, miren las irregularidades, ¿no? O sea, y los padres no tienen por qué estar consintiendo eso. Ahora, ¿cómo acudir a quejarse? Es decir, porque ahorita lo que se les dice, ¿no? Se pueden quejar ante el Ministerio de Educación o ante Indecopi, pero ¿en qué condiciones o en qué casos cabe o para el Ministerio de Educación y para Indecopi? Bueno, cuando son servicios educativos públicos, colegios estatales, colegios nacionales, corresponde presentar la denuncia ante el Ministerio de Educación, ante la UGEL correspondiente. Cuando son colegios particulares, corresponde el Indecopi, ¿no? Ahora hay padres de familia que tienen temor de presentar las denuncias directamente porque saben que se van a ganar un pleito con el colegio y los hijos van a ser los paganos porque se las van a agarrar con los niños. Las represalias. Entonces, por eso yo sugiero, en estos casos, digamos, pueden comunicar esto al Indecopi o a las autoridades y pedir la reserva del nombre, ¿no? O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, a mí me escribe y gracias a esas comunicaciones que yo estoy recibiendo, estamos haciendo, digamos, operativos, intervenciones, visitas, porque la gente es la que me está diciendo, mire lo que nos están cobrando, ¿no? Entonces, uno puede intervenir de oficio. Entonces, que la gente no tenga temor de denunciar ese tipo de cosas, porque si no lo hacemos, estamos consintiendo y permitiendo que sigan abusando de los derechos de los padres de familia. Interesante la salvedad, Julio, porque los privados, el Indecopi es la instancia pertinente. Los estatales, por supuesto, que es el Ministerio de Educación a través de las UGELes, así es. Ahora, que están dentro de su jurisdicción. No significa que el Ministerio de Educación no puede intervenir respecto de un colegio privado. También. O sea, el colegio privado tiene que tener una reglamentación, tiene que tener todo en orden, autorizaciones y todo. Entonces, el Ministerio no deja de tener competencia. Pero en la relación de consumo, o sea, relación de padre de familia o usuario con el colegio, entonces son relaciones que le corresponden al Indecopi intervenir. Perfecto. Estamos con Beatriz, congresista. Beatriz de San Miguel nos llama. Muy buenos días, Beatriz. Bienvenida. Buenos días. Mi consulta es ¿qué entidad regula el cobro de las pensiones en los colegios particulares? Porque no es uniforme.
Hay colegios que cobran 530, 680, 780, 1000 soles. ¿Qué entidad regula? Porque la educación es una sola. Correcto. Muchas gracias. Este es un colegio de San Miguel, creo, ¿no? Bueno, lo regula el mercado. Y en buena hora que haya pluralidad y no concentración, ¿no? Porque efectivamente si hubiera un solo colegio cobrarían seguramente lo que quisieran. Ahora, aquí lo que sí hay que precisar... quieren es estandarizar las pensiones. Pero lo que sí hay que precisar es que estamos hablando de colegios privados. En los colegios estatales no existe cobro alguno por pensión. Yo diría más bien... al revés de lo que dice la televidente, ¿no? O sea, menos mal los colegios cobran diferentes, o de distintos montos, ¿no? Porque hay competencia. Precisamente el producto de la competencia es que hay colegios que pueden cobrar 100 soles y otros cobran $1.500 mensuales, ¿no? Pero claro, o sea, eso no está regulado y creo que haríamos mal en entrar a regular hay un colegio, permítanme ustedes, que cobre $1.500 con el de pensión. Seguramente los hay, o sea, el otro día hemos estado viendo las cuotas de inscripción. Las cuotas de inscripción, o sea, aparte de la pensión, aparte de la matrícula, hay colegios que cobran una cuota de inscripción, es como el derecho de admisión. Hay colegios que están cobrando $15,000 $15,000 para $15,000 para que te admitan al colegio. Y hay otros colegios que cobran 1.000, 2.000, 3.000. Ahora, sería interesante porque recogiendo un poco la pregunta de nuestra televidente, ¿quién debería de verificar o supervisar que efectivamente el monto que cobran por la pensión corresponde o se corresponde con el tipo de servicio que se presta? Porque eso también sería interesante saberlo, ¿no? No vaya a ser que te den un servicio de pésima calidad y la pensión sea altísima, por ejemplo. Claro, en realidad yo creo que tendríamos como Estado que asegurar que todos los servicios educativos, que todos los colegios, independientemente de la categoría, todos brinden un servicio de calidad, calidad mínima, o sea, un estándar básico. O sea, en lo que te pueden superar o diferenciar es que pues un colegio te va a dar, o sea, si el mínimo es 20 de estándar, te va a dar 25, 30, 50, porque te va, digamos, a hacer clases virtuales, internet, computadoras individualizadas, una cafetería linda, profesores que estudian en Harvard, viajecitos al extranjero, te va a enseñar inglés, francés, chino, bueno, eso es ya el adicional. Pero creo que como Estado tendríamos que garantizar que en los colegios públicos y privados se garantiza una calidad educativa mínima indispensable. Porque la verdad que hay colegios que son toda una estafa. Claro, y la pregunta de repente iría en ese sentido, ¿no? ¿Quién debería supervisar que efectivamente exista esa calidad mínima de prestación de servicios educativos? Es el Ministerio de Educación. Al sector de educación le corresponde garantizar de que eso sea así y supervisar. Y si han autorizado a un colegio a funcionar, sea público o privado, tenga las condiciones físicas de infraestructura necesarias, que no esté sobre el gallinero de una casa, que tengan los profesores calificados, profesionales, titulados, que tenga un plan curricular apropiado, que la enseñanza sea la idónea, idoneidad se llama eso. Todos los colegios tienen que tener brindar un servicio idóneo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando para garantizar eso, sea pobre o sea rico, garantizar de que el servicio educativo sea idóneo. Ahora, tomando un poco también la llamada, ¿no? Hay una ley, si no me equivoco, la 27665, que es la ley de protección, ¿no es cierto?, a la economía familiar. Porque, ¿qué pasa, congresista, con los padres que tienen, pues, 3, 4 niños? Así sean 2. Pero hay gente que tiene 3, 4, 5 niños que matricular. ¿Cómo queda aquí la economía familiar en el atentado de que, por ejemplo, pueda incluso la matrícula costar más que la pensión en un colegio privado? Eso está totalmente penado. Totalmente prohibido. O sea, prohibido, pero está penado. ¿Qué pasa con ese colegio? No, es más, el INDECOPI ha venido sancionando por ese tipo de prácticas con multas de 1, 2, 3, 7 UITs, ¿no? Y pueden poner multas hasta 450 UITs. Y una cosa importante para esos padres de familia que han optado por poner a sus hijos haciendo un esfuerzo en los colegios particulares y que les piden hasta el año pasado o anteaño pasado textos escolares, todos nuevos, todos de primer uso. Ya no se puede usar el libro del hermano mayor. No, eso se acabó. Eso se acabó. Ahora los padres de familia tienen derecho a que sus hijos estudien con los libros del hermano anterior, los del año pasado. Y es que la ley que impulsamos hace algunos años
determina que se prohíben los libros desechables y que el niño tiene el derecho de poder llevar al aula un libro de segundo uso, de tal manera que los libros que se han usado el año pasado, que ya no eran para garabatear, para escribir ahí mismo, se pueden usar este año. Correcto. Y eso es un tremendo alivio. Te lo digo yo estudié con los libros de mi hermana mayor y yo le dejé mis libros para mi hermano menor. Y no solo los libros, Y después de mi uniforme hermano también y era después de eso. mi hermano menor seguramente lo prestamos a otros vecinos. Correcto. Y Tenemos duraron una 5 o llamadita. 6 años. Y esto se hace en Estados Unidos, Imagínate. se hace en Alemania, se hace en Le Francia. había que cuidar el libro cuando uno lo utilizaba porque sabías que alguien lo iba a utilizar el Eso es lo siguiente que año. No había corresponde, ningún porque problema. son libros de años consulta y las tareas se hacen en cuaderno aparte. Pero ahora Entonces, pues estos tiempos modernos, vamos a dejar, ¿qué le parece, congresista? Una última llamada, me parece, ¿no? Está Marisol en la línea telefónica. Muy buenos días, Marisol. Adelante. Aló, buenos días. Yo quería hacer una consulta. En el colegio que estoy, me cobran 100 soles, 150 la matrícula, 100 soles los papeles, y aparte que hacen bingo, todo eso que nos obligan, ¿no? Prácticamente, no dan bingo, y varias cosas que no nos ha gustado, ¿no? Y hay otro que mi hijo ha dado, tiene 13 en matemática y han dado un papelito ahora para diciembre diciendo que los que tienen 13 en matemática o en comunicación tienen que dar examen de recuperación porque es baja nota. Y, o sea, y los que tienen que estudiar pagando 90 soles para que recuperen el examen y se saquen un poco más de nota. Y los que no han estudiado ahí para dar el examen cobran 20 soles por el examen. Yo quería saber si 13 es que tiene que dar el examen obligatorio, eso es lo que yo quería saber. Claro, casi como si te hubieran dicho que está jalado. Ahora, te quería hacer dos preguntas. ¿Cuánto es la pensión y qué colegio es? Ese es mi buen Jesús, que queda en Enrique May. A veces yo a la directora le reclamo, le digo que es mucho, ¿no? Pero a veces me da miedo que se vaya contra mi hijo. ¿Y cuánto es la pensión del La colegio? pensión ha subido, está 170 en primaria. Pero no te informaron de esta alza el año pasado, ¿o sí? No, han dado un papelito, de lo cual en el papelito dice que que estaba 160, ¿no? Ahora subió 170. Muy bien, Primaria muchas y gracias, Marisol. Muchísimas gracias por esa llamada. Le decía a esta congresista porque, en principio, que la matrícula no puede exceder al monto de la pensión por mes. Punto 1. Punto 2. No se puede tampoco, según lo que usted nos han informado, alzar el precio o aumentar la pensión sin haberlo informado el año anterior. Exacto, tendría que haberse informado el año anterior. Es más, yo he encontrado un caso hace unos días en donde el colegio les pone ahí en las condiciones para la matrícula, el padre de familia reconoce conocer de que el colegio puede incrementar las pensiones a lo largo del año de acuerdo a las circunstancias económicas, inflación, nuevos gastos, nuevas necesidades del colegio. Un momentito, esto es ilegal, es un cheque en blanco. O sea, el colegio tiene que informar cualquier ajuste pensionario el año anterior y decir exactamente el monto, no decir va a subir de acuerdo al deseo del director, ni hablar. Con relación a estos bingos que le dicen que le obligan a pagar, esto es ilegal. O sea, no se puede obligar al padre de familia a pagar por otros conceptos, que no sea la matrícula y la pensión. Todo otro concepto, que papeles, que reintegro, que fondos, que bingo, que etcétera, etcétera. Sería interesante precisar, porque la señora que nos ha llamado dice que paga 150 soles por matrícula, es decir, menos de los 170 soles que cuesta la pensión, lo cual es correcto, ahí no hay nada que discutir. Pero le cobran 100 soles adicionales por los papeles. Por papeles. ¿Y qué papeles? ¿Qué papeles? La libreta de notas, el registro de control, qué sé yo. No, son inventos, eso no corresponde. Y eso es sancionable, es decir, el DECOPI en este caso debería sancionarlo. Tendrían que agruparse quizás los padres. Igual que los juntos, bingos, hacer ¿no? O sea, si les ponen como condición bingos, o incluso el seguro. Hay muchos que obligan a contratar un seguro. Un seguro. De emergencia. Ahora, yo no dudo de la conveniencia de que los alumnos cuenten con un seguro por accidentes, en fin, pero lo que el colegio no puede hacer es condicionar la matrícula a la contratación del seguro. Eso tiene que no ser lo puede hacer, pues es facultativo. ¿Nota 13 jalado? Para los colegios estatales la nota mínima es 11.
En los colegios privados se han establecido algunas políticas diferentes. Efectivamente hay colegios que dicen que la nota mínima es 13. En este caso parece que fuera 14, ¿no? Porque si con 13 ya estaría jalado. ¿O es un pretexto más para cobrar un concepto más? Yo no conozco exactamente la regulación sobre esto, habría que consultar al Ministerio de Educación. Parece que para el sector privado se ha dejado, digamos, un poco más de libertad en esto. Pero habría que consultarlo, ¿no? Ahora, no quiero dejar pasar el otro tema que tiene que ver con las APAFAS, que María Jesús ya lo ha comentado. Fantástico. Es decir, la APAFA no forma parte del servicio que presta el colegio en la prestación del servicio educativo. ¿O cómo funciona eso? Y la relación de la cobranza. Las APAFAS son asociaciones de padres de familia. Las APAFAS, desde mi punto de vista, tendrían que funcionar como las asociaciones de consumidores. Asociaciones de usuarios. Esa es la naturaleza misma, o sea, los padres de familia como usuarios, que son los que pagan, tendrían que constituirse en el ente fiscalizador del colegio, el ente que contribuya con la gestión, pero ahí cautelando sus intereses. Lamentablemente, muchas APAFAS se han convertido en el brazo derecho del colegio o del director para cobrar más a los padres de familia. Lamentablemente, pero eso no se puede generalizar tampoco, ¿no? Ahora, hablemos de los colegios estatales. No se puede condicionar la matrícula ni que el niño vaya a clase si no ha pagado la APAFA. Y tampoco, ojo, no se puede condicionar ni siquiera la asistencia ni el examen si no se ha pagado la pensión. Efectivamente, y para este año el Ministerio de Educación ha fijado como monto máximo de cobro de APAFA el 1.5 de la UIT, que son 57 soles. Pago único. Pago único, como máximo, porque hay colegios que pueden fijar 10 soles, ¿no? 20 soles, pero como máximo 57 soles. Pero eso es una cosa distinta a la matrícula. O sea, cuando el padre va a matricular a su hijo, no tiene por qué mezclarse el tema de APAFA. No tiene nada que ver. Nada que ver. Son cosas distintas. El niño debe matricularse sí o sí. Y no es esto de que te reservo la matrícula. No, en los colegios estatales se matricula una sola vez y punto. Y todos los años simplemente continúa, es automático. La matrícula. No es que, pero a veces ponen esta condición, ¿no? O sea, si no estás debiendo a APAFA, no te matriculo. No, el niño ya está matriculado. Ahora, por un tema un poquito de la parte pedagógica, ¿no? Muchos padres que se hace uno preguntas, pues, ¿no? Más aún si está de por medio de tu bolsillo, ¿no? Así funciona. ¿Cuántos hijos tengo? No tengo que pagar 3, 4 cuotas de APAFA. No, se supone que es una cuota de APAFA por familia. Por familia, ¿no? Ahora, yo reconozco la labor de muchas APAFAS que son realmente comprometidas, esforzadas. Yo estuve en el RIMAC el otro día, en un colegio bastante pobre, con muchas condiciones, y yo vi, digamos, la indignación de los padres de la APAFA ahí con sandalias, pintando y esforzándose y pidiendo a los padres que contribuyan. La verdad que eso es destacable. Yo admiro, digamos... ¿Qué colegios? Le mandamos un saludo al colegio. Vamos pero es que eso tiene, podríamos decir, forma parte de un voluntariado dentro del colegio. Un voluntariado, pero bien. Que contribuye a mejorar la calidad de la infraestructura, en fin. Pero por más bueno que sea la voluntad esa, no pueden decirle al padre, si no pagas APAFA no te matriculas, ¿cierto? Hay que separar esto. Ahora, ¿cómo funciona para los colegios privados? Bueno, los colegios privados, ahí también está un poco sujeto son clubes. a la oferta y demanda, ¿no? Porque las APAFAS fijan su cuota en función de lo que han acordado las asambleas y ahí te clavan cualquier cosa. Sí, pero no es obligatorio igual para el padre de familia, porque el padre de familia matricula al hijo al colegio. Claro, tampoco no puede ser condicionada la matrícula. No puede ser condicionada. No puede ser condicionada. Como que los bingos, ¿no? O sea, si una APAFA organiza un bingo pro fondos de la promoción o kermes o lo que sea, perfecto, pero voluntario. Pero antes lo incorporaban en la boleta de pago. Correcto. Y tú no podías pagar ni la pensión ni la matrícula si no pagabas esas cuotas también. No, o sea, yo reconozco que las APAFAS, incluso en los colegios privados, pueden organizar estas cosas y decir a los padres, contribuyan por el bien del colegio, pero de ninguna manera condicionar. Ahora, dos cositas finales, puntuales. El tema del uniforme congresista y también que los padres, tenía entendido, pueden incluso a manera de reunión y de elegir el texto escolar o la editorial para evitar este tema de coimisiones y todos estos escándalos que surgieron, creo, el año pasado, a partir de las editoriales. El proceso es el siguiente, ¿no? El colegio es el que selecciona cuáles son los textos escolares que se adecúen a su modelo educativo. O sea, el profesor de matemáticas revisa los
500 libros de matemáticas que hay en el mercado y dice, voy a seleccionar 3, una terna. Y estos 3 cumplen las especificaciones. La ley permite también que pueda seleccionar uno, o sea, de pronto no hay. Mira, el tipo de matemáticas que vamos a estudiar en el colegio es el más avanzado y solamente un texto lo cumple. Pues si puede demostrar eso, perfecto. Entonces llama a los padres de familia o a los comités de aula y le dice, señores, hemos seleccionado estos textos, así que con ustedes vamos a tomar una decisión. Se supone que esto ya se ha hecho el año pasado. Entonces, es algo que el colegio quiera cambiar de texto escolar, entonces tendrá que convocar a este nuevo proceso. Pero el responsable de seleccionar, de evaluar los textos escolares con los que se va a trabajar es el colegio, no es el padre de familia, como algunos piensan que la ley ha trasladado la responsabilidad a los padres de familia que tienen que leer los textos. No, es una responsabilidad del colegio, que tiene que hacer una preselección luego de la evaluación de todo lo que hay en el mercado. Y sí tiene que sustentarlo ante los padres para que los padres den la conformidad de esa decisión. Pero no es que los padres van a revisar hoja por hoja para ver si hay errores o no. Pero que sea un proceso pues transparente, ¿no? Para que sea un y proceso de la mano a transparente. los objetivos para el aprendizaje del niño, no a otros intereses, digamos, personales. La cosa final que le quería pedir es que se haga un llamado a los padres. Hoy en día hay muchos más canales de comunicación, de reclamo, de hacer escuchar su voz. Muchos padres temen hacerlo cuando hay alguna injusticia en algún colegio. Pero qué tan importante es casi como consorciarse o unirse y presentar, por decir, una queja juntos como padres de familia. ¿Qué opina usted? Es tan importante como una asociación de consumidores o usuarios. Imagínate en un colegio con 1000 alumnos, son 1000 padres de familia, y al colegio se le ocurre, pues, no sé, cualquier tontería, ¿no? Subir las pensiones 30%. Y los padres de familia le dicen, momentito, director, disculpe, pero no estamos de acuerdo. En primer lugar, porque usted debió advertirlo el año pasado. Y en segundo lugar, porque 30% no es justificable. O sea, tenemos una inflación de 2% y usted no sube 30%. ¿Por qué? Así que hemos decidido no pagar. Los 1000 padres de familia. ¿Cómo enfrentas esa situación? ¿Hay antecedentes de que hayan tenido un resultado positivo ya? ¿Hay antecedentes? Ese es el rol de la asociación de padres de familia. Ese es el rol de las asociaciones de padres de familia. Son asociaciones de consumidores, de defensa de los usuarios. Sí, congresista, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Por supuesto. Bueno, y cualquier duda, ya lo saben, cualquier inquietud, pueden comunicarse con el congresista Jaime Delgado, los va a poder ayudar en cualquier denuncia, cualquier inquietud. Por favor, a todos que usted puede. Y vamos a seguir fiscalizando a los colegios. Qué bien, importante. Muchas gracias, congresista Jaime Delgado, que más fue presidente de ASPEC en su momento. Además, así a es. seguir trabajando en este tema, congresista. No se distraiga, por favor. Muy bien. María Jesús, nos van a colgar. En realidad, vamos a hacer una brevísima pausa y luego retornamos con más información aquí en Perú. Hasta luego.